solución a un problema, al problema de resolver las cosas. Ya mucho más adelante, más acá con nosotros, ¿cómo hemos hecho las cosas? Por ejemplo, vamos a hablar de ingeniería civil. En ingeniería civil se tiene el cauce de un río. Imaginen ustedes que es un cauce, es un río, y entonces nosotros tenemos este río con un gran caudal. El ser humano empezó a ver que si almacenaba, es decir, construía algún tipo de barrera para esta agua que iba por el cauce, empezaba a tener un cierto almacenamiento. Y entonces esto le permitía a él ahorrar agua o tener agua para cuando no había disponibilidad de ella, poderla llevar, poderla transportar y entonces poder sembrar sus tierras de cultivo. Entonces, esta es una forma con la cual empezaron a hacer las obras. La otra fue que también vieron que se almacenaban esta agua y generaba una gran caída, esa carga con ese caudal que tenían, era posible que transformaran ellos la energía y entonces obtuvieran a través de un conjunto de turbomáquinas que fueron mejorando, que le llamaron ellos turbinas, y entonces iban a generar energía, ¿no? Energía de algún tipo, energía eléctrica, energía mecánica, y esto les permitía a ellos avanzar en la ciencia. Así es como hemos hecho siempre las cosas, detectando un problema y poco a poco lo van a ir resolviendo. Bien, como es imposible en la actualidad hacer este tipo de planteamientos porque se requiere mucho dinero para poder hacerlo, entonces el ser humano recurrió a algo que le llamó modelos. Empezó a hacer las cosas en pequeño, empezó a hacer las cosas muy pequeñas, y a esta cosa le llamó modelo, y en realidad él lo que necesitaba era algo mucho más grande, y entonces a esto mucho más grande le llamó prototipo. Pero observó que con el modelo él podía ensayar, y entonces el dinero invertido en este modelo iba a ser una cierta cantidad, que por supuesto que no era igual a la gran cantidad de dinero que se requiere cuando se hace ya el prototipo de veras. Entonces, en el modelo yo puedo hacer los ensayos para poder avanzar y resolver los problemas de tal manera que cuando yo tenga mi prototipo ya lo puedo presentar de una manera más económica. A esta parte, el ser humano le llamó teoría de modelos. Hacer las cosas más pequeñas y llevarlas a la realidad con prototipos. Bien, ahora es al revés. Ahora ocurre que las cosas que se utilizan son extremadamente pequeñas, muy pequeñas, y que para poder ver cómo va a funcionar esto pequeño, pues primero se hace el modelo, pero el modelo en grandote, ¿no? Entonces ahora vamos nosotros al revés. En lugar de plantear el prototipo, que es muy pequeño, pues lo hacemos en un modelo grande y poco a poco vamos avanzando hasta encontrar el prototipo adecuado, y estos son la teoría de los chips. Todos los dispositivos electrónicos que tenemos nosotros pues son extremadamente pequeños y muy, pero muy, muy poderosos. Ejemplo de eso en ingeniería tenemos muchísimos, ¿no? Pero muchísimos. Por ejemplo, yo en experiencia personal, la primera calculadora que yo tuve hace muchísimos años, por supuesto, allá por el año 74, más o menos 73, 74, era una calculadora muy grandota, que se llamaba en aquellos tiempos Commodore. Fue la primera calculadora que yo pude tener, y costaba muchísimo dinero. Esta calculadora Commodore lo que hacía, por supuesto, multiplicaba, dividía, sumaba, restaba,
podía elevar un número al cuadrado y podría sacarle la raíz cuadrada a ese número, aparte de las funciones básicas del seno, del coseno y la tangente, ¿no? Esa era la gran calculadora que yo tuve por primera vez. Y era una cosa pues bastante grande, ¿no? En aquel tiempo yo creo que debe haber tenido como 20 centímetros de largo por unos 15 de ancho y como 3 centímetros de espesor, lo cual pues era un monstruo para la gran maravilla de operaciones que hacía. No sacaba más. Ahora, en los tiempos modernos, el teléfono celular de ustedes, su teléfono hace esto y mucho más. Es prácticamente una computadora su teléfono celular. Esto es para que se den cuenta ustedes de cómo avanzó la ciencia. Y pueden ustedes encontrar infinidad de textos en los cuales ven la primera computadora hecha por IBM, una habitación enorme, muy, muy grande, tenía como 7 metros de largo por unos 6 de ancho y como 3 de altura, y una computadora es un monstruo, algo bestial. Y en la actualidad, pues ahora la computadora que tienen ustedes en su escritorio, su teléfono celular inclusive hace mucho más que aquella primera computadora de IBM. Entonces, para que se den una idea de más o menos cómo han avanzado las cosas. Bien, eso es lo que nosotros vamos a ver acá en esta parte que es la teoría de modelos. Y vamos a empezar con un ejemplo muy chusco en el cual mostramos que la teoría de modelos a veces sí funciona, pero muchas veces no, porque no está hecha para todos los campos que nosotros quisiéramos. Si yo quisiera construir un automóvil muy lujoso, muy versátil, muy rápido, deportivo, todo lo que quieran, pues hago mi modelito y este modelo de automóvil, cuando hago el prototipo, pues lo voy a tener muy mejorado, ¿no? Hay empresas que se dedican a hacer este tipo de cosas, se han hecho todos sus desarrollos. Ustedes por ahí han visto los diseños de Ford, los diseños de Toyota, los diseños de la Honda, todos sus diseños automotrices, pues salen de un pequeño modelo. Este pequeño modelo lo pueden evaluar en un túnel de viento y obtener todo el comportamiento dinámico de él, y ya cuando vayan a construir el prototipo, pues les va a salir mucho más económico. Bien, en ingeniería esto sí lo podemos hacer, pero por ejemplo, en las ciencias sociales, no. Imaginen ustedes que ustedes, bueno, voy a cambiar las cosas. Yo soy Yoyito, soy yo, y acá está una muchachita joven, al principio pues sí, será muy guapa, extremadamente guapa, y esbelta, por supuesto, al principio, y Yoyito, y le vamos a llamar Ellita, quieren tener un hijo. Y entonces el hijo va a ser con ciertas características que yo quisiera que él tuviera. Y entonces yo puedo listar acá una enorme cantidad de características que yo quisiera que tuviera el hijo, ¿no? Entonces este sería el producto, le llaman los médicos. Entonces, si yo quisiera tener un producto, por ejemplo, que mida más de una altura de 1,80, para mí sería imposible. Yo mido 1,68, entonces no es posible. Que fuera de piel totalmente blanca, yo no soy blanco, yo soy negro tirándole a prieto. La compañera Ellita también es semejantes cosas. Quisiera que fuera muy atlético, por ejemplo, pues eso yo no sé, tendría que formar, él empezar a hacer ejercicio para poder hacerlo, nada más porque yo digo no puede ser. Quisiera que fuera muy inteligente,
tampoco sé si va a ser inteligente, no puedo hacer los genes de la inteligencia. Quisiera que fuera extremadamente fuerte, eso también depende de qué tanto se dedique al ejercicio y a hacer cierto tipo de actividades. En fin, yo puedo poner acá 1000 características que quisiera que tuviera el producto, y la realidad es que esto de la teoría de modelos no funciona en los seres humanos. Yo puedo tener comportamientos generales, sí es cierto, acá un comportamiento muy general, y entonces decir para toda una población, más o menos la población va a tener estas características. Entonces, esto sí lo puedo hacer, pero que sea así con un detalle como yo quisiera tener el producto, no. Entonces, en las ciencias sociales, esto, la teoría de modelos, no funciona. Sin embargo, en la generalidad, sí puedo yo obtener ciertas características para esta teoría de modelos. En nosotros, en ingeniería, afortunadamente, tenemos el primer caso, y esto sí funciona, y así es como vamos a proceder nosotros. Entonces, vamos a ver entonces todos los elementos, todos los conceptos que necesitamos para poder avanzar en nuestro curso, y eso se llama análisis dimensional o teoría de modelos, o como le llama el libro, similitud dinámica. Bien, esta sería la parte de introducción. Espero que más o menos les quede claro hacia dónde vamos, y ahora vamos a aplicar el método científico. Esa es otra de las áreas. Nosotros, a través de la historia, pues hemos tenido 3 aspectos básicos de desarrollo. El primero, de la observación, nace la experimentación. Entonces, primera etapa, observación. De la observación nace la experimentación. Una vez de que ya evalué, que ya tengo muchos experimentos hechos y que ya sé más o menos cómo hacer las cosas, hay algunas personas que se dedican a desarrollar todos los aspectos teóricos que se requiere para poder justificar esa experimentación. Bien, como parte intermedia, aquí nosotros vamos a tener el análisis dimensional. Este análisis dimensional consiste en tomar toda la parte experimental que hemos hecho, justificarla a través de la teoría, y entonces de esta manera simplificamos con una área que se llama análisis dimensional toda esa teoría y toda esa experimentación. Nosotros acá vamos a llamarle a este análisis dimensional y lo vamos a representar con parámetros que se conocen con el nombre de números adimensionales. El concepto de números adimensionales está mal aplicado, porque dice que A es sin dimensión. Sin embargo, nosotros vamos a obtener que siempre el número adimensional tiene como dimensión la unidad. Y si tiene como dimensión la unidad, entonces ya no es adimensional, es unidimensional. Entonces, vamos nosotros a representar esta experimentación y esa teoría utilizando los números adimensionales, y estos números adimensionales son los que nosotros vamos a necesitar para poder justificar toda la teoría, toda la experimentación que tenemos de la ingeniería. Y afortunadamente para mecánica de fluidos y algunas otras áreas, estos números adimensionales pues ya están bastante trabajados. Entonces vamos a poder verlos, vamos a poder tenerlos y analizarlos, saber cómo se obtienen cada uno de ellos,
y cómo lo vamos a usar nosotros en nuestra ingeniería que estamos tratando de desarrollar. Bien, ¿si les queda claro, jóvenes, por dónde nos vamos a ir ahora? ¿Alguna pregunta al respecto? No preguntas. Bien, jóvenes. Déjenme ver cuántos tenemos ya. Ya hay 31. Muy bien. Antes de continuar, quiero hacer un anuncio. El próximo día, lunes 28 de septiembre, no voy a poderles dar clase porque está el Congreso de Física y me toca presentar mi trabajo en el periodo de las 11 hasta las 2 de la tarde. Más o menos es la hora en que está previsto el Congreso, la duración, por la forma en que lo están elaborando. Va a ser con carteles y entonces yo tengo que estar ahí para explicar a alguna persona lo que yo presento de mi proyecto en ese congreso. Y el otro congreso que les había mencionado al inicio del curso, también ya tengo las fechas, va a ser miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre. Ahí todavía no sé qué día me toca a mí exponer mi trabajo. Entonces, el día que voy a faltar a su clase, espero que no, que sea antes de las 11:30 o después de las 13 horas. Yo les voy a avisar con tiempo y serían en estas fechas, del 14 al 16 de octubre, pero todavía no sé, ese se los confirmo más adelante. Y el que sí ya sé es el de física y es el próximo lunes 28 de septiembre de 11 a 2 de la tarde. Entonces, no voy a poder darles clase el próximo lunes. Recuerden ustedes que el viernes de la próxima semana tendrán su primer examen parcial. Ya no vuelvo a repetir esto del examen parcial. La próxima semana les daré las indicaciones necesarias para la presentación de este examen parcial y cómo lo vamos a llevar a cabo. Y entonces necesito que ustedes desde ahorita vayan resolviendo un problema. El problema de cómo pasar su examen a PDF. Cómo pasar su examen a un PDF y ese PDF ustedes me lo van a tener que enviar. Entonces necesito que desde ahorita que ustedes vayan viendo cómo van a pasar su examen parcial a formato PDF. Por favor, desde ahorita traten de resolver todos los problemas técnicos que ustedes se les vayan a presentar ese día, porque el examen yo lo voy a aplicar exactamente a las 10, a las 11:30 lo van a tener ustedes en su poder. El examen les va a llegar por correo electrónico y ustedes van a resolver los problemas que vengan ahí en su examen de la manera mejor posible. Ya saben todo lo que hemos hecho, quiero que apliquen el mismo método y ese todavía se los voy a dar el próximo día viernes. ¿Cuál sería el contenido mínimo de su examen? Bien, una vez que ya tienen la colección de hojas del examen, necesito que ustedes vean cuál es la forma que van a tener para pasarlo a PDF. Un solo documento de PDF, todo su examen. Y ojo, los exámenes que no estén en este formato y con el nombre correcto de él, no voy a calificarlos. De una vez se los digo ahora. Aquí ya les están dando ideas. Acá el compañero Fernando dice que utilicen el Small PDF. Yo no sé qué es eso, pero ustedes tendrán que resolverlo. Bien, lo que sí necesito es que ustedes vayan resolviendo este tipo de problemas porque van a tener que hacerlo en 10 minutos.
El examen empieza exactamente 11:30 y a las 13 horas termina su examen. Ustedes tendrán hasta las 13:10 para que su examen llegue a mi correo electrónico. Todo examen que llegue después de las 13:10 ya no lo califico. Y por favor, de una vez, véanlo. No lo voy a calificar y no quiero excusas de ningún tipo, ni que me empiecen a decir, ay, profe, es que mire, que mi teléfono, que mi escáner, yo no sé nada de eso, ¿de acuerdo? Lo que sí sé es que ustedes desde ahorita aprovechen 2 semanas que tienen para pasar su examen a PDF y enviarlo a la brevedad posible. El nombre correcto de su examen va a ser su correo electrónico. Es decir, a mi examen yo le voy a poner el título de mi correo electrónico. Entonces va a ser rlc@azc.uam.mx. Así se va a llamar mi examen y así me va a llegar a mí. Los exámenes que hayan llegado a tiempo, pero que no vengan con su correo electrónico institucional correcto, no los califico. Cada uno de ustedes tiene un correo electrónico institucional que todos son iguales. AL minúsculas, número de matrícula, @azc.uam.mx. Así le van a llamar a su examen, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? No, profesor. Yo, profesor. No, profe, gracias. Yo tengo una duda. ¿El correo debe de llevar con un asunto en específico? No. Nada más el título de su examen, de su correo, es su matrícula, su correo electrónico institucional. Si le quieren poner examen 1, bienvenido. Pero si no, no hay problema. Normalmente lo que yo voy a tener es en mi correo todos sus correos de ustedes, y de ese correo de ustedes yo voy a tomar su examen y haré un archivo, un folder con todos los exámenes que llegaron a tiempo y correctos, y son los que voy a calificar. En ese preciso instante de que empiezan a llegarme, yo empiezo a calificarlos. Y el día, normalmente lo hago en domingo, el domingo les voy a regresar su examen calificado. Entonces, yo tendré todo el viernes y todo el sábado para calificar sus exámenes de ustedes, y entonces el día domingo ya habré terminado de hacer todo esto y se los voy a regresar. Necesito que su PDF que ustedes me envíen sea editable. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a estar calificando, les voy a empezar a poner notas que hago en mi misma computadora, y entonces ahí les pondré, por ejemplo, resultado incorrecto, unidades mal puestas, no hay volumen de control, no hay modelo físico a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a hacer indicaciones de todo lo que yo veo incorrecto en su examen y les voy a poner una calificación. El examen son 3 problemas. Un problema igualito al listado que ustedes tienen. Otro problema, el mismo problema del listado, pero con algunos datos que voy a cambiar. Y el tercer problema no tiene nada que ver con ese listado. Yo voy a tomar algún problema de algún lado, que puede ser el mismo texto, pero no estar incluido en el listado, o de otro texto, para que ustedes los resuelvan. Esos son los 3 problemas del examen. Uno igualito, idéntico a como está en su listado, otro igual en enunciado pero diferentes datos, y otro que no tiene nada que ver con ese listado.
pero por supuesto que sí, con los temas que se van a evaluar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí les queda claro? Profe, Dígame. todo claro, profe. Está claro. Quiero pensar que todos les ha quedado claro, porque cuando viene la revisión, otra. El día lunes siguiente yo no resuelvo el examen en clase. Yo continúo y me van a ustedes a decir, oiga, quiero revisión. Con todo gusto. Me la mandan por correo, o si vemos que es necesario hacer reunión por el Meet persona a persona, pues la hago para explicar el contenido del examen o de sus dudas a esa persona en particular. Por favor, no den nada por obvio en la solución. No me digan, pues es obvio. Obvio no es cierto. No es verdad. Si no está plenamente justificado todo, entonces yo no voy a poder tener la seguridad de que ustedes están haciendo las cosas correctamente. No den nada por obvio. Por ejemplo, si hay una densidad y a esa densidad no le ponen ustedes unidades, para mí está incorrecto. Dice, pero es que es obvio. No, no es obvio. No es obvio por 3 razones. Primero, en mecánica de fluidos usamos el sistema inglés y el sistema internacional para las unidades. Segundo, usamos propiedades termodinámicas de los fluidos. La temperatura, por lo tanto, es importante. El valor de la densidad o de la propiedad del que estemos hablando va a depender de la temperatura a la cual estamos trabajando. Entonces, no me digan que también es obvio. Y el tercero, y más importante, si no ponen ustedes el valor numérico correcto, también es su solución incorrecta. Y se los voy a marcar en cada uno de los problemas. Siempre les pongo no hay unidades, no hay valores reales, estos valores de dónde los sacó, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes pues tendrán elementos para saber en qué se equivocaron y cómo se equivocaron, qué tienen que hacer para mejorar esa parte que se han equivocado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿No Sí, dudas? profesor. Perfecto, no dudas. Último, dígame. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, no, yo no tomo en cuenta que hay porque puso bien su nombre, un punto. No, eso no. La vida en ingeniería no es así, jóvenes. La vida en ingeniería es bien difícil, bien cañona. Nada más piensen en lo siguiente. Vamos a hablar en particular, mecánicos y civiles. Un civil va a construir un puente. Si su puente no está correctamente diseñado, se les va a venir abajo. Su vida de todos los usuarios de ese puente depende de su diseño de ustedes. En ingeniería mecánica, por ejemplo, si yo tengo un error en una pieza y en lugar de hacerla de un cierto diámetro la hago más pequeño el diámetro, pues ya no va a encajar en donde yo la quiera colocar esa pieza. Va a quedar floja. ¿Eso va a servir? Por supuesto que no. Voy a tener infinidad de problemas de funcionamiento de esa máquina. En el diseño pasa lo mismo, en energía pasa lo mismo. No es lo mismo que yo seleccione un sistema energético, por ejemplo, para 1 kilowatt, a que sea para 10 kilowatts. Su misma casa de ustedes. ¿Cuánta energía eléctrica consumen? ¿Cuánto pagan por cada kilowatt hora de consumo? ¿Pagan lo justo? ¿O se la están robando? ¿O no la están pagando? Porque hay mucha gente que no paga los servicios. ¿Por qué? Yo no sé, esa es bronca de cada uno de nosotros, pero pues todo tiene un costo, ¿no? Y ese costo tenemos nosotros que cubrirlo. Entonces, es muy importante
nuestro procedimiento y que el resultado sea correcto. Bien, tampoco acepto, escuchen bien jóvenes, tampoco acepto que ustedes pongan una ecuación y el valor. Eso no. Esa ecuación tiene que venir con la sustitución de cada una de las variables físicas con sus unidades y después de eso, pues vendrá el número correcto. Verifiquen todas sus operaciones, jóvenes. Muchas veces se burlan, bueno, o creen que yo me burlo de ustedes, la voy a cambiar la pregunta, porque no usaron la calculadora correctamente. En lugar de pintar los números o de apretar los números en su calculadora de una cierta forma, anotan otros. Y le digo, bueno, ¿en qué se equivocó? No sé. Pues si usted no sabe, yo menos. Y entonces resulta que no usaban muchos, bueno, no muchos, vamos a quitarlo de muchos. Algunas personas, algunos alumnos, desafortunadamente no saben usar la calculadora o son muy distraídos cuando están apretando las teclas de los números y colocan otro número. Entonces, por favor, no quiero que eso ocurra en su examen y tampoco acepto que me estén rogando, eso es muy molesto. No, que tomen en cuenta que esto y que tomen... No, aquí no hay nada de eso, señores. La vida en ingeniería, se los vuelvo a repetir, es bien difícil, bien complicada. Si nosotros no tenemos cuidado de las cosas, tenemos problemas y esos problemas pues hay que tratar de evitarlos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? De acuerdo, profesor. No, preguntas. Bien, ya me extendí demasiado en esto del examen, pero ni modo, es necesario. El próximo miércoles, no este que viene, de la siguiente semana, voy a volver a insistir en el contenido del examen y cómo me lo tienen que enviar, ¿de acuerdo? Para que no vayan ustedes a tener sorpresas o que alguno de los compañeros que sí está hoy, que no está hoy, pero la próxima vez sí va a estar, entonces tengan en consideración esto que les he dicho. Por favor, traten ustedes de ir haciendo las cosas desde ahora para que no haya ningún problema. Bien, pasamos ahora sí ya al tema y vamos a ver de acá que es análisis dimensional y pasamos al PowerPoint. Si observan el PowerPoint, ¿alguna persona me puede decir positivo? Sí, se ve, profe. Perfecto, muy bien. Vamos a ver entonces análisis dimensional y similitud dinámica. Lo que les he explicado de una manera chusca, pues es justamente lo que ha pasado con la ingeniería. Nosotros en ingeniería hemos empezado todas las cosas con una observación de un problema y cada vez que nos metemos más a tratar de resolver ese problema y mejorar la solución que le estamos dando a nuestro problema, pues vamos a encontrar nosotros o vamos a aplicar nosotros un grupo de instrumentos, un grupo de cosas que tenemos que usar para mejorar los diseños. En automovilismo, en la parte deportiva, pues hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, esta filmina, tenemos un vehículo pues bastante lujoso, bastante ilustrativo, que es un modelo. Esto no es un prototipo, es un modelo. Y este modelo está siendo evaluado en un túnel de viento. ¿Para qué? Pues para probar la aerodinámica del modelo. Pues pueden ver aquí diferentes zonas. Aquí al frente hay una zona que es una onda de choque y aquí atrás, en la parte posterior, no hay ondas de choque, pero sí hay turbulencia, una turbulencia muy marcada. Entonces, este cono que se genera después de que el vehículo ha abandonado
su campo dinámico, su campo en el que se mueve, pues me va a generar problemas. Entonces, ¿qué necesito hacer en esta parte del automóvil para que esos problemas sean mínimos, o en la parte interior, frontal del automóvil, qué hacer? No sé si ustedes recuerden, en algún momento pusieron muy de moda en unos vehículos chiquitos de la marca Volkswagen, le pusieron una porquería aquí abajo que le llamaban spoiler. Entonces decían que con este spoiler se desviaba el flujo del aire, y entonces se ayudaba al vehículo a tener mayor velocidad. Sí se daba mayor velocidad, pero como la masa-velocidad no estaba proporcionada correctamente, lo que ocasionaron con este pequeño spoiler, que le ponían aquí una pequeña aleta en la parte de abajo, era que el vehículo perdiera sustentación y entonces muy fácilmente volteaba. Entonces se volcaba el automóvil, ¿no? Y entonces las personas encargadas dicen, oye, pero pues si esto lo vimos, sí, pero no lo vieron ya cuando estaba en movimiento el vehículo. Con movimiento en el vehículo se genera una fuerza en la parte inferior superior a la fuerza en la parte superior y superior al peso, y entonces esta fuerza que se genera hacía que el vehículo rotara, y entonces perdía sustentación y se giraba, y entonces hubo algunos vehículos que se empezaron a voltear, y pues dices, bueno, pues es que pasaba esto o pasaba lo otro. En fin, esas son otras cosas que hay que justificar. Acá en la parte deportiva, pues tenemos a un ciclista. Este ciclista ha mejorado muchísimo el ciclismo desde la parte científica, con el casco que se utiliza, la forma correcta de ir tomando el volante, la posición de la persona, cómo debe de ser para evitar el máximo de fricción. Esta bicicleta no está en movimiento, si ven aquí ustedes, está la parte que va sujeta al suelo para que la bicicleta esté elevada. Las llantas mismas, su diseño, su modelito ha cambiado. Si ustedes ven una bicicleta normal como la que usamos todos, comparado con las bicicletas que se utilizan para las competencias profesionales, pues son muy, pero muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, cada una de esas diferencias hace que el vehículo nos ayude a presentar una menor resistencia al aire, y como consecuencia, entonces, la velocidad que nosotros le imprimamos va a ser mucho mayor. Claro, ya cuando hablamos de la velocidad, pues entonces la bicicleta nos puede ayudar, pero la parte físico-atlética del ciclista es muy importante, ¿no? Entonces, no basta con tener la mejor tecnología en la bicicleta. Si el ciclista, por ejemplo, es gordo, es ancho, pues ya va a fracasar esta persona, ¿no? Porque no va a tener la esbeltez necesaria para poder desarrollar sus cualidades como pruebas de velocidad o pruebas de resistencia, en fin, todo lo que existe alrededor del deporte. Esto que ocurre en el deporte también pasa en la parte científica, y entonces ustedes van a tener, infinidad de ejemplos en los cuales nosotros vamos a poder hacer todo ese avance. ¿Cómo? ¿Qué herramientas vamos a tener? Para eso vamos a emplear los números adimensionales. Esos números adimensionales vamos a saber cuáles son, cómo obtenerlos y aprender a hacer el análisis de los problemas, pero desde un punto de vista no técnico, sino con otra herramienta que le vamos a llamar nosotros el análisis dimensional. Bien, necesito entonces saber o tener claro qué son las dimensiones físicas y qué miden esas dimensiones físicas. Bien, una variable física, para nosotros hemos aprendido en la física básica que es toda magnitud susceptible de ser medida. Por ejemplo, la velocidad, el peso, la densidad, el peso específico de las sustancias,
todas esas son variables físicas. ¿Por qué? Pues porque pueden ser medidas. Para hacer esta medición, yo voy a utilizar escalas. Y esas escalas son de dos tipos, o la escala internacional o la escala inglesa. Y esas escalas que yo utilizo, lo tengo que hacer con ciertas unidades. Entonces, todas las variables físicas van a tener una escala y unas unidades que yo voy a utilizar. Las unidades son del sistema internacional o del sistema inglés únicamente. Hay otro sistema que le llaman el sistema técnico, pero vamos a ver que es un sistema internacional ligeramente modificado. Bien, las dimensiones que nosotros vamos a poder expresar para toda variable física nacen de la segunda ley del señor Newton, que es la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. Entonces, esta fuerza es equivalente a una masa que se mueve a una cierta aceleración, o al revés, esta masa es equivalente a una cierta fuerza que se desplaza con una cierta aceleración. Entonces, vamos a utilizar para expresar las dimensiones la segunda ley del señor Newton, que dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y si es la masa por la aceleración, sustituyendo las dimensiones de la masa y las dimensiones de la aceleración, vamos a poder encontrar las dimensiones de la fuerza. Se observen, la fuerza va a ser igual a la masa por el producto de una longitud y por el producto de un tiempo elevado a la -2. Longitud por tiempo a la -2 son las dimensiones de la aceleración. Y entonces nosotros vamos a definir que el sistema de dimensiones que vamos a usar en mecánica de fluidos es el masa, longitud, tiempo, temperatura únicamente. Pero como vamos a usar siempre la misma temperatura, es decir, la temperatura constante, esta temperatura no la vamos a considerar. Y entonces el sistema de dimensiones utilizado será la masa, la longitud y el tiempo únicamente. En su texto, en su libro, viene esta tablita. Necesito que ustedes le saquen una fotocopia a esta tablita porque la vamos a necesitar, sobre todo al principio, para que ustedes sepan cuáles son las dimensiones de cada una de las variables físicas que vamos a utilizar. Por ejemplo, para la longitud, pues es fácil, esa es longitud. Para el tiempo también, y para la masa, pues también. Pero ya se empieza a complicar cuando hablamos de fuerza. Será masa, longitud, tiempo a la -2, velocidad, longitud, tiempo a la -1, aceleración, longitud, tiempo a la -2, etcétera, etcétera, etcétera. Aparecerán acá algunos donde va a aparecer la temperatura, pero nosotros, como todo lo vamos a trabajar a temperatura constante, entonces la variable física temperatura, por lo general, no lo vamos a necesitar, no lo vamos a emplear. Bien, necesito que ustedes tengan esta tablita a la mano. Entonces, está en su libro de texto y deben ustedes de obtener una fotocopia o al menos tener la referencia exacta de dónde está. Bien, para poder aplicar la teoría de modelos o el análisis dimensional, nosotros vamos a usar el teorema de Buckingham o teorema de Pi. Así se le conoce, como el teorema de Pi o teorema de Buckingham. Y dice el teorema de Buckingham que todo problema, absolutamente todo problema físico,
yo lo puedo expresar por medio de una relación funcional. Esta relación funcional contiene todas las dimensiones físicas que afectan a mi problema, de tal manera que esta relación funcional va a contener a las variables físicas y que esas variables físicas me va a dar siempre una constante, es decir, esa constante será igual a 0. Si se dan cuenta, esto es una ecuación. Esto es una ecuación. Y esa ecuación está formada por todas las variables físicas que yo voy a tener. El análisis dimensional o el análisis de Buckingham dice que si yo tengo n variables físicas y m números a dimensiones para expresar esas variables físicas, su diferencia va a ser entonces el número de parámetros adimensionales, el número pi. De tal manera que entonces, en lugar de tener una relación funcional en términos de las variables físicas, voy a tener ahora una relación en términos de los números adimensionales, de los números pi, donde los números pi van a ser igual al número de dimensiones físicas menos el número de dimensiones que yo necesito para expresarlas. Entonces va a ser pi hasta el n menos m. Y esa va a ser mi nueva relación funcional, mi nueva ecuación. Y esa nueva ecuación, pues yo tengo que obtenerla utilizando algún método. Aquí es donde viene la parte complicada. Dice que de las variables físicas debemos de escoger m de ellas que se van a llamar variables repetitivas, donde estas variables repetitivas deben de tener ciertas condiciones. Uno, una condición geométrica. Otra, que tenga la condición cinemática. Y una más que tenga la condición de fuerza másica. Son 3 porque normalmente nosotros vamos a necesitar 3 dimensiones. Entonces recuerden, condición geométrica, condición cinemática y condición de fuerza másica. De tal manera, entonces, que mis números pi que voy a tener será la condición geométrica elevado al exponente x, la condición cinemática elevada al exponente y la condición de fuerza másica elevada al exponente z, más otra de las variables físicas que no están dentro de estas 3, elevada a la 1. Como las dimensiones del número pi serán masa, longitud y tiempo elevado al 0, entonces este número pi debe ser igual a 0. De tal forma que si yo sustituyo las dimensiones físicas para cada una de las variables físicas que yo tengo acá, mi ecuación de equilibrio, mi ecuación que yo voy a obtener, será resolver el sistema de ecuaciones X, Y, Z. Y eso es lo que hace el teorema pi de Buckingham. Una vez de que yo ya obtuve estos números adimensionales pi, entonces yo podré establecer cuál es la forma de mi nueva ecuación. Y a esa nueva ecuación, pues es lo que yo voy a utilizar. Bien, vamos a aplicar esto que les he dicho en la solución del problema fundamental de la mecánica de los fluidos. Entonces, el problema es este: obtener los números adimensionales más importantes de la mecánica de fluidos sin transferencia de calor, si las variables físicas que intervienen son presión, longitud, viscosidad dinámica, tensión superficial, velocidad del sonido, aceleración de la gravedad y densidad junto con la velocidad.
¿Cuántas variables físicas tengo? Si ustedes suman estas, van a ver que son 8. ¿Cuántas dimensiones? Pues en el sistema de dimensiones masa, longitud, tiempo serán 3. 8 menos 3 van a ser 5 números pi. Y esos 5 números pi serán nuestro trabajo que vamos a hacer ahora. Entonces, debo de escoger igual al número de dimensiones las variables físicas, las variables repetitivas. Observen. Condición geométrica. ¿Cuál de todas estas variables me da la condición geométrica? Pues, evidentemente que una longitud. Una longitud va a ser la condición geométrica. Segunda, condición cinemática. Ahí tengo dos. Hay dos velocidades. Una que es la velocidad del fluido y otra que es la velocidad del sonido en el fluido. ¿Cuál es la más representativa? Pues la velocidad del sonido. En el fluido, no. La velocidad del fluido. ¿Por qué la velocidad del sonido en el fluido no? Porque eso va a depender de la perturbación. Ustedes escuchan mi voz porque yo estoy perturbando el aire que está entre mi boca y la bocina que está captando el sonido. Entonces, la velocidad del sonido es una perturbación, es una onda que viaja a través del espacio. Y el otro no, el otro es la velocidad del fluido con la que se está desplazando. Y la tercera, aquí viene el problema, condición de fuerza másica. Podrían decir, pues la condición de fuerza másica puede ser la presión, puede ser la viscosidad dinámica, puede ser la tensión superficial, podría ser la gravedad, podría ser la densidad. Cualquiera de ellas podría ser, pero ¿cuál es lo que lo distingue? ¿Cuál es la característica esencial? Vamos a analizar cada una de ellas. ¿La presión depende de la masa? No. Entonces, esta presión, no. La longitud ya fue considerada, ya no la puedo tomar en consideración. Viscosidad dinámica. ¿La viscosidad dinámica de una sustancia depende de su masa? No. Depende de fuerzas. Dígame. No, fue un comentario. Dígame. Solo fue un comentario, profe. Sí, lo escucho, dígame. Fue un comentario de que la viscosidad tampoco dependía de la masa. No, no depende. No depende, porque acuérdese usted que la viscosidad dinámica lo que nos va a presentar son esfuerzos, resistencia a fluir. ¿Recuerda usted eso? Entonces, siguiente, tensión superficial, pues tampoco no depende de la masa. ¿Cuál es la energía almacenada en la superficie de un fluido? No depende de la masa, entonces tampoco. La velocidad del sonido, pues por supuesto que no, ya vimos que no, que es una onda, es una perturbación en un medio. La aceleración de la gravedad, pues no. Lo que sí es cierto es que la masa por la gravedad me va a dar el peso, pero esa es una fuerza. La fuerza del peso no sería. La que únicamente, la que nos quedaría sería la densidad, y esa sí depende de la masa, porque su valor, recuerden su definición, ustedes, que es la pequeñísima cantidad de masa en una pequeñísima unidad de volumen. Entonces, la condición de fuerza másica, pues tendrá que ser la densidad. Estas serían mis 3 variables repetitivas. Entonces, voy a proceder a resolver mi problema. Lo voy a hacer con 2 de las variables, a ver si me da tiempo 2, y poco a poco vamos a ir avanzando, pero necesito que a ustedes les quede totalmente claro lo que estamos haciendo, que no haya duda con respecto a lo que nosotros vamos a poder realizar.
Entonces, necesito que pongan ustedes mucha atención. Después regreso a mi presentación. Ya tengo acá todos los resultados que deben de obtenerse, pero necesito, en lugar de presentárselos así, pues necesito que lo hagamos todos en conjunto y después regresaría yo a esta parte. Entonces, déjeme entrar acá y entrar al Jamboard, que no sé por qué lo cerré, y luego a la clase de fluidos. Y pasamos, espérenme, Jamboard, aquí está, clase de fluidos. Hasta acá. Entonces tengo 8 variables físicas y tengo mis 3 variables repetitivas que ya seleccioné. Entonces yo voy a tener, observen ustedes, mis números adimensionales pi. Mis números adimensionales pi serán el pi 1, que será la variable repetitiva, primero longitud, elevada al exponente x. La segunda será la condición de cinemática, que es la velocidad elevado a la y. Y la tercera será la condición másica, que será la densidad elevado a la z, más una de las otras variables. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, pondré la presión. Y la presión va a ser elevado al exponente 1. Este es mi primer número pi. Segundo número pi será las mismas variables repetitivas, más otra más de las variables que yo no seleccioné. La viscosidad, por ejemplo. El número pi 3, el x, el y, rho a la z, y ahí voy a poner a otra más, la tensión superficial elevado a la 1, el pi 4, el x, rho z, por la velocidad del sonido, y en la última, el pi 5, longitud x, u a la y, u a la z, más la última variable que no he considerado, que será la gravedad. Hasta aquí. ¿Les queda claro, jóvenes? Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Bien. Recuerden ustedes, el exponente de los números pi es 0. El exponente de los números pi es 0. Bien, voy a resolver uno de estos ejercicios. Vamos a hacer el primero. El número pi 1 elevado a la 0 será la longitud, la velocidad, la densidad y la presión. Bien, primer paso. Voy a sustituir las dimensiones de cada una de esas variables. Entonces, yo voy a poner las dimensiones: masa, longitud, tiempo, a la 0. Esas son las dimensiones del número pi 1. Las dimensiones de la longitud, pues la longitud elevado a la x. Las dimensiones de la velocidad, pues serán longitud, tiempo a la menos 1. Y las dimensiones de la densidad, masa, longitud a la menos 3. Ojo, pero esto elevado a la y esto elevado a la z. Más las dimensiones de la presión. Entonces, van ustedes a su tablita y buscan la presión, y entonces van a encontrar ustedes que la presión será la masa, la longitud a la menos 1 por el tiempo a la menos 2 elevado a la 1. Esas son mis dimensiones para cada una de las variables físicas. Bien, ¿qué hago a continuación?
voy a obtener los valores para cada una de las dimensiones. Entonces tendré la primera, masa. Para la masa, yo voy a tener, en la longitud no aparece, en la velocidad no aparece, en la densidad sí, entonces será Z, el exponente, más el que aparece en la presión 1, igual al exponente que aparece en el número pi, 0. Para la longitud tengo X más Y menos 3Z menos 1 igual a 0. Y para el tiempo tendré menos Y menos 2 igual a 0. Hasta aquí. ¿Nos queda claro, jóvenes? Clarísimo, ¿verdad? Muy, muy fácil. Bien. ¿Qué tenemos? Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De donde yo puedo obtener el valor de los exponentes X, Y, Z. X, Y y Z. Si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, van a encontrar de la primera ecuación que Z es igual a menos 1. Van a encontrar, ¿sí me iba a preguntar algo? Sí, profe. Diga. No importa si, por ejemplo, para el tiempo ponemos una T minúscula, o sea, no importa. ¿Cómo que, el tiempo es T minúscula siempre? Ok. Las dimensiones. Es que como... Esta de acá es T minúscula. Usted se refiere a que yo utilicé masa, longitud, tiempo, así. ¿A eso se refiere? Ajá. Sí, pero Sí, ya sí, cuando sustituimos ya el sistema de dimensiones, será la masa, la longitud, y el tiempo siempre lo voy a representar yo con la T minúscula. Esto solo era en el enunciado. ¿Sí le queda claro? Ok, gracias. Ándele pues. Bien. Sí, gracias. Y así sucesivamente ustedes van a poder encontrar cuánto vale el valor de cada uno de los valores, de cada exponente. Y será menos 2 y el de X pues va a ser menos 1. ¿Nos queda claro? ¿Estoy correcto? Sí, profe. ¡No! No estoy correcto. X es menos 2. X es menos 2. No lo creo. Pues si no es adivinanza. A ver, sustituyo en la segunda ecuación. Sustituyo el valor de Z. ¿Cuánto vale Z? Menos 1. X vale 1, ¿no, profe? ¿Dónde? X vale 1. X vale 1, ¿no? Incorrecto. Y vale 1, ¿no, profesor? Y vale 0. Perdón, Vale es menos 2. 6. X vale 0. Vamos a hacerlo. ¿De dónde lo voy a sacar? X más Y menos 3Z menos 1 igual a 0. X más el valor de Y. ¿Cuánto vale Y? Menos 2. Entonces, voy a poner aquí menos 2. Menos 3 por Z. ¿Cuánto vale Z? Menos 1. Menos 1 igual a 0. ¿Cierto? Ahora yo voy a colocar acá X
¿Cuánto vale más 2 menos 3 por menos 1? Más 3 menos 1 y menos 2, menos 3. ¿Cuánto es x menos 3 más 3? Y vale 0. Pues 0. 0. Este valor que les puse aquí de negativo, totalmente incorrecto. X vale 0. ¿Les queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Ahora, pues incluyo los valores encontrados y entonces voy a obtener que el pi1 va a ser igual a L elevado a la 0, a la velocidad elevado a la menos 2 y a la densidad elevado a la menos 1. Y la otra variable que sigue teniendo de exponente la unidad. De tal forma que entonces el pi1 va a ser igual a la presión entre la velocidad al cuadrado y por la densidad. La presión por la velocidad al cuadrado y por la densidad. Este es el valor de mi número dimensional pi1. ¿Cómo sé si es correcto? ¿Cómo sé si yo hice correctamente mi expresión? Esto de acá no sirve porque eso lo utilicé yo para hacer la aclaración. Pues muy fácil, sustituyo las dimensiones de los números adimensionales y el pi1 me tiene que quedar la unidad. Vamos a ver si es cierto. Pi1 va a ser igual. Las dimensiones de la presión, masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2, dividido entre las dimensiones de la velocidad elevado al cuadrado, longitud a la 2 por el tiempo a la menos 2 y por las dimensiones de la densidad, masa, longitud a la menos 3. ¿Qué tengo? Masa con masa se nos va. Tiempo a la menos 2 con tiempo a la menos 2 se nos va. Y este sería longitud cuadrada por longitud a la menos 3, me queda longitud a la menos 1. Longitud a la menos 1 arriba y longitud a la menos 1 abajo, pues me da la unidad. Y entonces, las dimensiones del pi1 es la unidad, por lo tanto, lo que yo encontré es correcto. Mi número dimensional pi1 será la presión entre la velocidad al cuadrado y entre la densidad. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Sí lo entendemos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Copien ustedes, por favor, porque voy a cambiar de página. Para poder obtener el pi2. Este número que he obtenido, el pi1, ya tiene nombre. Yo lo acabo de hacer, pero yo ya sabía que como lo hicieron hace muchísimos años, la persona que lo obtuvo primero, pues le puso su nombre. Y acuérdense que siempre lo que hacemos, pues le ponemos nuestro nombre. Bueno, algunas veces, ¿no? Otras preferimos mejor huir a ponerle el nombre de lo que hacemos, pero en fin, así es la vida. Voy a hacer pi2 y ustedes, por favor, tratarán de hacer pi3, pi4, pi5. Si no, no se preocupen, en la siguiente clase haremos la síntesis de todos ellos. ¿Puedo cambiar de hoja? ¿Alguno no?
Sí, profe. Bien, vamos a hacer el pi2. El pi2 será longitud a la x, velocidad a la y, densidad a la z, y según yo, la viscosidad elevado a la 1, viscosidad dinámica. Voy a seguir el mismo procedimiento. Primero, sustituir las dimensiones de cada una de ellas. Masa, longitud, tiempo, elevado a la 0, va a ser igual a la longitud a la x, longitud, tiempo a la -1 a la y, masa, longitud a la -3 a la z, y la viscosidad. Para la viscosidad voy a mi tablita y busco las dimensiones de la viscosidad, y entonces voy a tener que será masa por longitud a la -1, tiempo a la -1, y esto elevado al exponente 1. Lo que hice fue sustituir las dimensiones de cada una de las variables físicas que yo tengo. Ahora, voy a hacer el sistema de ecuaciones. Para la masa, voy a obtener Z más 1 igual a las dimensiones 0. Para la longitud, voy a obtener X más Y menos 3Z menos 1 igual a 0. Y para el tiempo, voy a obtener menos Y menos 1 igual a 0. Sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De donde, al resolverlo, voy a obtener lo siguiente, que la X, la Y y la Z valen. De la tercera, Y menos 1, menos Y menos 1, pues entonces Y vale 1. De la Z, yo tendría que entonces Z vale menos 1, ¿cierto? Z Sí. vale menos 1, y para el final tendría yo que X va a ser igual entonces a menos 1. ¿Es correcto? No, No, eso. ¿Dónde estoy mal? en X es menos 3, ¿no? No, no es menos 1. En Y igual menos 1. ¿Perdón? ¿Cuál está mal? De la ecuación 3. Y es igual a menos 1, ¿no? No. Y es igual a menos 1, efectivamente. Efectivamente. Ahora sí es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Abusados, jóvenes, no se dejen llevar por simplezas, por favor. No. Y tampoco tomen en cuenta que lo que yo hago acá es la verdad. No. A propósito me estoy diciendo para ver si ustedes están atentos a lo que yo estoy haciendo. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hago ahora con esos exponentes? Pues me voy al número pi2 y digo que va a ser L elevado a la menos 1, U elevado a la menos Y y Rho elevado a la menos Z. Y por la velocidad a la 1. Ah, ya le puse los negativos. Debí de haberle puesto el valor de Y el valor de Z. ¿Cuánto vale Y? 1. ¿Cuánto vale Z? 1. Por lo tanto, el número pi2 va a ser igual a la viscosidad, esa recta está chueca, a la viscosidad
dividido entre la longitud por la velocidad y por la densidad. Y este es el valor de mi número adimensional pi2. Pi2. Bien. Ya hice 2. Por favor, ustedes traten de hacer en casita para el día miércoles y obtener los siguientes números adimensionales: el pi3, el pi4 y el pi5. Entonces, déjenme ver nada más cuál fue el orden que seguí. Tensión superficial. El pi3, ustedes deben de tener un número pi3, y ese pi3 va a ser igual a la tensión superficial dividido entre la longitud, la velocidad al cuadrado y la densidad. El pi4, al cual les puse la velocidad del sonido. Entonces, el pi4 que ustedes van a obtener será la velocidad del sonido entre la velocidad del fluido. Y el último número pi, el número pi5, deberá de ser el número de Freud, y ese número del señor Freud será igual a la velocidad al cuadrado por la longitud y por la gravedad. Estos son los números pi3, pi4 y pi5. Por favor, traten ustedes de seguir el mismo método de Buckingham y traten ustedes de obtenerlo en casita. Si hay algún problema, si alguno de ustedes tiene algún problema con ellos, la próxima clase la responderé. El día de hoy les voy a hacer llegar el listado de los problemas que tenemos nosotros que resolver para siguiente unidad, para esta unidad número 3. Entonces, se los voy a hacer llegar hoy, al ratito, por el correo electrónico. Nada más déjenme ordenar que todos estén correctos y se los hago llegar a través del correo electrónico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No preguntas. ¿Todo bien? Todo bien, profe, todo bien. Perfecto. ¿Puedo quitar la pantalla o están copiando? Bien, voy a quitar la pantalla y todavía tenemos 8 minutitos. Vamos a seguir entrevistando. Corregí a una compañera su valor de créditos que me había proporcionado. Me lo mandó por correo electrónico, entonces ya está corregido acá. Y voy a seguir entrevistándolos. Déjeme, necesito ver. Profesor, si nos equivocamos en la cantidad de créditos, ¿se los tenemos que mandar por corrección? Es que por eso les pregunté que si estaban seguros de lo que me estaban diciendo. Para mí sí es importante porque yo se los marco acá y al final de cuentas hago mis estadísticas de qué calificación obtuvieron y por qué de algunos de ustedes casi siempre latino cuando van a acreditar la materia. Entonces, sí es importante para mí, por favor, que me den exactamente el número de créditos que llevan. ¿De acuerdo? Ok, profe. ¿Se lo puedo corregir ahorita o se lo mando por correo? A ver, ¿cómo se llama usted? César. Cerón Sánchez. Cerón Sánchez. A ver, dígame usted, ¿cuántos tiene? 258, profe.
cabrón, y me había dicho 198. Y Ya ni la chifla. ¿200 qué?